Bueno, esta era una vieja idea que me daba vueltas en la cabeza allá por los 90. Un día cayó en mis manos una nota que hablaba de las notas de Cristóbal Colón después de su tercer viaje. Y Colón hablaba de que los caribes, los nativos del Golfo de Paria, que lo pueden ver ahí entre Venezuela y Trinidad, que en realidad eran originarios del Orinoco, pero se habían trasladado al Golfo de Paria. Esta tribu, esta población de los caribes, habría navegado el arco de las Antillas en sus barcos de troncos ahuecados, con canaletes, con remos, habrían recorrido el arco de las Antillas e incluso habrían atacado la Española. Cuando Colón refiere esto en Europa, dijeron que estaba loco o que algo le estaba haciendo mal, que era un disparate, que era absolutamente imposible. Aquellos marinos ya sabían, como sabemos nosotros, como indica el mapa, que la corriente norecuatorial atraviesa las Antillas hacia el oeste, o sea, no sería favorable la corriente a una migración hacia el norte. Los alisios del este-noreste también atraviesan el arco de las Antillas, tampoco impulsarían hacia el norte. Y pensar que esto sí se podía hacer a remo, donde se depende en gran medida de la fuerza del hombre, era imposible. Son distancias que para remo es demasiado. Travesías entre 50 y 150 kilómetros. Hablo en kilómetros porque decidí hacerlo así, suponiendo que íbamos a tener gente que no es de náutica, que le iba a costar ubicarse en millas, y hablamos en kilómetros. Pero me daba vueltas la cabeza. Toda la vida crecí, no voy a decir sabiendo, creyendo que en kayak se podía ir a cualquier parte. Incluso en mis fantasías infantiles se cruzaba el mar. Esto que leo de Colón, allá por los 90, me volvió a la idea. Y me puse a estudiar en detalles el sistema del mar en esta zona, exactamente la intensidad, dirección de corrientes y vientos, las distancias entre isla e isla, el rumbo entre isla e isla. Y me puse como un desafío encontrar desde la isla tal hasta cuál se podía ir, que no era exactamente la ruta más corta, a veces había que desviarse para luego desde la obtenida dirigirse a otra, era un zigzag. Y me convencí que era posible. Para un grupo muy reducido de gente muy capacitada, está mal que yo lo diga, pero buscaba gente de probado coraje, de determinación, como decimos en el campo, esos tipos que son carne de perro, esos que se aguantan todas las dolencias y siguen adelante, y con un estudio intenso, minucioso de cada travesía. Y entendí que, si bien hay cientos de islas, uniendo unas 20 de ellas, era posible llegar a Puerto Rico. Cruzar el mar de las Antillas, ese mar que está entre el Atlántico y el Caribe. Habíamos hecho el Kilimanjaro, ustedes dirán qué tiene que ver. Habíamos vuelto el grupo nuestro de subir el Kilimanjaro en África. Habían pasado unos meses y nos reunimos al Mar del Plata porque el Vasco Iriberri cumplía 50 años. Y en un momento dado que nos apartamos el grupo de las expediciones a recordar cosas, le digo al Vasco, Vasco, te traje un regalo. Y me dice, ya me lo diste, un paquetito que le había dado, no, otra cosa. ¿Y qué trajiste? Una expedición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cruzar el mar de las Antillas en kayak. Éramos una quincena de tipos en esa rueda sentados en el pasto. Y les digo,
Esta es una expedición para vos, Vasco, para vos, Horacio Yacaglia, para vos, José Luis Godoy, y para mí. En el grupo nos conocemos, sabemos quién es más fuerte en buceo, quién es más fuerte en kayak, quién es más fuerte a vela o quién es más fuerte en la montaña. Y entendí que era para esos 4 hombres y que 4 era un número apropiado. Bueno, gran revuelo en la reunión. Desplegué una carta náutica enorme, una ampliación en el pasto, y eran todas preguntas de parte de ellos. Y comenzó un proceso de decidir en qué tipo de kayak, de travesía, cuando comenzamos a equiparnos, comprando los kayaks, comprando los compases apropiados, comprando los GPS apropiados. Nuestra primera expedición con GPS, que fue en el 99 esto. Comprando los handys apropiados, viajé a Venezuela, específicamente a entrevistarme con la jefatura de la Armada, donde conocía gente porque 15 años antes habíamos llegado en balsa. Con esos contactos y contactos que me hizo Cancillería Argentina, me entrevisté con el segundo jefe de la Armada y le planteé nuestra intención de partir desde Venezuela. Desde Macuro, si miran en el mapa, si está a la vista el mapita, Macuro, en la península, allí en el Golfo de Paria. Macuro fue el primer punto del continente americano que tocó Colón, y lo hizo en su tercer viaje. Se cumplían 500 años. Hay un pequeño pueblo, Macuro o Cristóbal Colón, unos 500 habitantes, y simbólicamente se me ocurrió partir desde allí. Pero desde Caracas había que transportar los kayaks y la gente hasta allí, y la Armada venezolana se hizo cargo del tema. Acá seguían los trámites y me apoyé en Cancillería, Asuntos Culturales, en la Secretaría de Relaciones Internacionales de Prefectura, en el Comité Olímpico Argentino y en el Rotary Club. Fueron las 4 entidades que entendí que necesitaba para que en el Caribe supiesen que no éramos inmigrantes ilegales, ni traficantes, ni ninguna cosa rara, ni aventureros, sino que era una expedición declarada de interés nacional, y fuimos con el auspicio de las embajadas de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Países Bajos, porque íbamos a tocar sus islas, sus países. No íbamos a hacer ni aduana ni migraciones, íbamos a llegar a cualquier isla a cualquier hora, y al día siguiente nos iban a encontrar caminando por su país sin haber hecho un papel. De hecho, ocurrió y terminábamos demorados hasta que se aclaraba. Estos contactos previos durante 2 años de estas 4 instituciones, alguna funcionaba y nos sacaban de la detención. Fue un proceso largo de organización, con algún accidente. Tuve una tenosinovitis, que era crónica, pero se agravó en la muñeca derecha. Y el especialista que me vio me dijo, esto es producto del esfuerzo, del remo. Yo lo puedo operar, pero usted no puede remar en su vida. Tiene que dejar de hacer esas cosas. Y digo, no me entendiste. Yo quiero que me opere la mano para poder remar, porque voy a cruzar el mar a remo. Y se agarraba la cabeza. Así fue que a fines del 97 me operaron la mano, y contra las indicaciones médicas, 40 días después estaba remando, y 1 año después estaba cruzando el mar a remo. Siento la bocina de algún barco por ahí. Cuerno de mar. ¿Eh? Un cuerno de mar. Cuerno de mar. Bueno. Lo cierto es que a principios del 99 estábamos listos. A último momento, otro inconveniente. José Luis Godoy, uno de los 4, agrónomo de Mar del Plata, con el cual estuvimos juntos en la Aconcagua, habíamos hecho el Río Colorado juntos, tuvo que desistir por temas laborales y familiares, y quedamos 3. Y esto me complicaba la idea, porque
Yo entendía que 4 era el número ideal para poder asistirse unos a otros en el agua. Imaginando la posibilidad de que alguien estuviese imposibilitado de remar y a docenas de millas de la próxima costa, debiendo ser remolcado, y 4 era un número que me daba cierta seguridad. Quedamos 3 y luego de analizarlo mucho decidimos hacerlo de a 3. Volamos a Caracas en marzo del 99. Hubo que encontrar un avión de aerolíneas que tuviese una puerta suficiente para meter los kayaks de 5 metros. Había un solo modelo de avión, no me acuerdo cuál, y logramos que nos llevasen los kayaks, como una valija más. Estuvo bueno. Nos pusimos en manos de la Embajada Argentina en Caracas, de la Armada, de la Guardia Costera, ultimamos los detalles y un avión de la Armada venezolana nos llevó a Macuro, con kayak y todo. Perdón, no a Macuro, nos llevó a Güiria, antes de Macuro, donde hay una base, una estación de la Guardia Costera. Allí, los últimos preparativos y la advertencia de la Armada, que nos alarmaba. ¿Ustedes están viendo el mapa? Sí. Bueno, la boca del dragón, que es la boca superior del Golfo de Paria, allí entre Venezuela y Trinidad, la boca que da al norte, que da al Caribe, es una zona de grandes corrientes, fortísimas corrientes. Y el segundo jefe de la Armada nos decía, no pueden cruzar remando por ahí. Los barcos de la Armada no tienen permitido navegar esa boca, salvo situaciones de extrema necesidad. Pero no había más remedio que cruzar, y yo no veía que hubiese semejante gravedad en la zona. Esa era una advertencia. La otra era, ustedes se preocupan de los tiburones, preocúpense más de los piratas modernos, nos decía este hombre de la Armada. Y nos lo decían los pescadores de Güiria. Todo el Caribe, sobre todo el Caribe Sur, que tiene menos tráfico de barcos, es el Caribe más pobre, el del sur, está lleno de piratas modernos, embarcaciones rápidas, medios de comunicación, armas de todo tipo, y toman barcos de poca tripulación o cruceros deportivos, mucho más, 3 kayaks. Ese es el problema más grande que tienen. Y con este tipo de advertencias, la Armada nos trasladó en un aviso hasta el pueblito de Macuro, dormimos a bordo del barco de la Armada, fondeado frente a Macuro, bajamos a tierra al amanecer y partimos de la Plaza Cristóbal Colón. Encaramos la boca esta. Primero navegamos hasta la isla Patos. La estrategia era ponernos al reparo de la isla Patos. Y desde allí, en el momento oportuno, en que la marea se estabiliza después de subir y antes de que comience a bajar, fue un sprint de remo de 4 horas para cruzar la boca del dragón, temiendo que en cualquier momento apareciese el grave peligro que nos habían anticipado. Y no pasó nada. Cuando quisimos acordar, estábamos al reparo de Trinidad. Y al cabo de unas 17 horas de remo, arrimábamos allí en Trinidad, la capital, donde había una embajada argentina y un embajador, Julio Miller, con el cual aún estoy en contacto. Luego de nacer la amistad en aquel encuentro, que nos estaba recibiendo en la última embajada argentina que íbamos a tener en todo el Mar de las Antillas. Luego no había, no sé hoy, no había embajada argentina hasta Miami. Y este hombre nos alojó, nos atendió
organizó todo, los traslados por tierra, la prensa, etc. Y después de descansar, el régimen era así, estábamos una noche y media o dos en cada lugar, porque llegábamos a la medianoche o a las 3 de la mañana, dormíamos hasta que fuese, hasta mediodía, después de haber remado 10, 15, 20 horas, nos despertábamos a mediodía, a la tarde nos organizábamos para mañana y mañana partíamos. En definitiva, pasábamos 2 noches en tierra antes del próximo salto. Cruzamos de Trinidad a Tobago. Yo preveía unas 12 horas, fueron 15 o 16, no tengo precisión absoluta, ni tengo notas conmigo en este momento. Esa foto muestra más o menos, navegábamos al alcance de la voz, los handy estaban por si esto se cortaba, esta comunicación personal, y había que llamarse, siempre estando a la vista, obviamente, los VHF ahí tenían muy poquito alcance. Hacíamos fotografía, no filmábamos. La foto requiere preparar la toma. Se puede filmar cuando alguien rema y otro filma. Pero es muy difícil. En aquel entonces no existían las GoPro y demás, estas camaritas. Si estás remando no podés hacer otra cosa. Quizá levantar una cámara, gatillar y dejarla caer colgado al cuello y tomar el remo rápidamente. Habíamos tenido que resolver algo al respecto. 6 meses antes de la partida, me llama el presidente de ATC. Era conocido mío, Horacio de Lorenzi. Primero porque quería Atlantis en ATC, la película de Atlantis. Y segundo me dice, ¿en qué andás? En tal cosa. Y me llama un mes antes y me dice, ATC quiere la primicia de esta próxima expedición. ¿Qué presupuesto tenés? Y el presupuesto era como de $50.000, lo que nos costaba toda la movida. Con cámaras y todo estoy hablando. Y me dice, ATC pone la plata para que se compren los equipos necesarios, se filme y queremos la primicia, no la propiedad del material, sino solo la primicia. Y era la solución de muchos aspectos económicos de la expedición. Entonces, se avanzó en la idea. Tuve 2 o 3 reuniones. Ahí conocí a Roberto Monfort, quien trato todavía. Y llegó el día de firmar el contrato. Iba hacia Buenos Aires con mi mujer a firmar el contrato en ETC y a recibir el dinero. Y de pronto me cayó la luz. Y le digo, ¿qué estoy por hacer? Y no entendía a mi mujer. Le digo, no podemos filmarlo. Para filmarlo como esto corresponde, no existían los drones. En algún momento voy a precisar un barco al lado. En otro momento voy a precisar un helicóptero encima. O al menos una avioneta. Esto no se puede filmar. Y llegué a la reunión con esta duda, y en la reunión le planteé esto a mis amigos, al presidente de ATC y al gerente de producción. No lo puedo firmar, no puedo firmar este contrato. Si yo firmo este contrato, me conozco, me voy a preocupar por hacer una muy buena producción de imágenes y habremos hecho una hermosa experiencia de turismo de aventura, pero de ningún modo una expedición. Y no me entendían. Una expedición tiene necesariamente el riesgo como parte integrante de su ser. Una expedición tiene un desarrollo incierto y un resultado incierto. No es turismo aventura. Si yo me saco de encima eso de que tengo que cuidarme solo porque estoy solo como explorador, porque si me pasa algo, el del barco en vez de filmarme me salva, desaparece la expedición. Y yo soy primero un expedicionario y después un documentalista.
Al final lo entendieron, no firmamos el contrato y no filmamos la expedición. Hicimos solo fotografía. Con absoluta pureza. Cruzamos el mar solos. A remo, en kayak, de 60 centímetros de manga, sin ningún apoyo externo. Y aunque parezca ampuloso, como dijo el presidente del Comité Olímpico de Puerto Rico al recibirnos, cruzamos el mar en la embarcación más pequeña que jamás lo haya hecho. Y me impactó cuando escuché eso. Y me lo puse en duda a propósito. Y concluí en que tenía razón. Cruzamos el mar en la embarcación más pequeña que lo haya hecho. Todo fue cuestión de conocimiento, planificación y determinación para ejecutar. No puede cruzar el mar a remo el campeón olímpico de kayak. Hace falta ser navegante para poder determinar cómo llegar de una isla a la otra. Fueron 23 travesías distintas que había que resolver cada cual individualmente. Y fue un acierto no filmarlo y nuestra satisfacción es enorme de haber podido hacer. Estábamos en Trinidad y partíamos para la segunda travesía hacia Tobago, rumbo casi norte. No tengo una carta por acá, pero de memoria, casi norte. Les repito, la corriente norecuatorial y los vientos entrando por estribor y cruzando nuestra línea de marcha. De modo que de ninguna manera ya podía apuntarle a Tobago. Fijaba un waypoint bien al este, bien a Barlovento, bien hacia arriba de la corriente. Yo sabía que tenía que aprovechar las primeras horas en que yo sé que todavía estoy sano, todavía estoy fuerte, todavía puedo remar. Esto no era a vela, que el viento siempre va a estar, y no era a motor con combustible suficiente. Había que administrar la fuerza. Entonces, un punto fijado al este de Tobago, al cual le apuntaba durante horas, ganando Barlovento, hasta que entendía, no que la tenía por el través, pero que ya podía virar porque tenía más o menos asegurado el rumbo, aunque tuviese desfalleciente. Alguna vez discutí con algunos de mis compañeros, discusiones de café, de amigos. Él prefería ir directo a la bandera, me decía. Yo decía, algún día, vamos a ir directo a la bandera, va a andar bien mientras todo ande bien. El día que uno se manque, no llegamos a la bandera. Donde la corriente y el viento nos saquen al oeste, nos metan en el Caribe, no podemos remontar viento y corriente a remo para ir a la bandera que ahora nos quedó al noreste. Y esta estrategia fue uno de los secretos y funcionó. Es como, viste que te dicen que tanto va el cántaro a la fuente. ¿Los perdí? ¿Me escuchan? No. Sí, sí, te escuchamos bien. Te escuchamos bien, Alfredo. Ah, mi Sí, pantalla está muy bien. se puso negra. Perfectamente. ¿Ustedes ven normalmente? Sí. Ahí aparecí. Me distrajo tanto, pensé que se había cortado y me preocupé. Cruzamos a Tobago en unas 15 horas y ahí descubrí que el tiburón es antiemético. ¿Hay algún médico en la sala? Juan, te veo a vos. ¿Hay algún médico aquí en el grupo o no? No creo, ¿eh? No creo. Bueno, bromeo con esto que es antiemético por lo siguiente. Antes de salir de Trinidad cometimos un error. Nos demoramos en la recepción que nos hizo el embajador Miller. Nos acostamos muy tarde, nos levantamos al amanecer con 3 horas de sueño para encarar un salto de 15 horas de remo. No es lo que corresponde a un deportista, que depende del músculo. Lo cierto es que yo
encaré las primeras olas mal dormido, hasta descompuesto. Las primeras olas me las tragué agua salada, y eran arcadas de agua salada, y en esa condición encaraba para 15 horas de remo a cruzar un cacho de mar. Iban mis compañeros adelante, yo remando detrás, levantando y sacando alguna foto, levantando la cámara y sacando alguna foto, y de pronto me pareció ver algo a mi derecha. Me doy vuelta y a 4 o 5 metros del kayak, un tiburón como el bote, como mi kayak, una cabeza así, que me miraba con esos ojos. Abrió la boca, cerró y se fue. Yo todo lo que hice fue lo que dice el protocolo de los buzos. Seguir remando con el mismo ritmo, no cambié el sonido, ni la velocidad, ni la música del remo, nada que le llamara la atención, y desapareció. Y no lo vi más, y no lo vi más, y cuando me aseguré que no estaba más, los llamo por radio a los de delante, que me esperen, los alcanzo para decirle, y les digo, acabo de descubrir que el tiburón es antiemético. Se me pasó la descompostura, no me acordé en todo el día de que estaba descompuesto, del susto que me dio esa visión sorpresiva. Porque si bien somos buzos, y hemos buceado con tiburones muchas veces, a propósito, ir a arrecifes de tiburones a bucear con ellos, esta aparición sorpresiva que al costado no me gustó nada, pero bueno. Llegamos a Tobago, donde pasamos 2 noches, perdón, 3. Teníamos que esperar un muy buen pronóstico del tiempo. El embajador Julio Miller de Trinidad se comunicaba con nosotros por teléfono. Cuando llegábamos nos reportábamos desde algún teléfono. Él conseguía el pronóstico de la Armada de los Estados Unidos para la zona del Caribe Sur. Realizamos un muy buen pronóstico. Venía la travesía más difícil de todas. Tobago-Grenada. Siempre en kilómetros, 150 kilómetros nor-noroeste. Con corriente y viento siempre transversales. Estimábamos no menos de 30 horas de remo. Entonces, yo había elaborado una estrategia de cómo alcanzar Grenada. No podíamos permitirnos errarle a Grenada. Lo repito, esta forma de pensar puede ser cuestionada o analizada, pero es lo que creemos y lo que creíamos. Si las fuerzas de la naturaleza nos metían al oeste, hacia nuestra izquierda, dentro del Caribe, ese Caribe Sur no tiene tránsito importante. Es muy difícil que alguien nos encontrara. Por otra parte, no había ninguna alerta para que salieran a buscarnos. Entonces, fíjense este dibujito. Yo había puesto un waypoint apenas desviándome del norte, a donde pensaba llegar. ¿Lo ven ahí, el waypoint 1? A donde pensaba llegar en mis primeras 10 horas de remo, cuando yo sé que, como decía hoy, que todavía estamos fuertes, que estamos enteros, que nos podemos forzar para llegar a ese punto. La idea era, al llegar a ese punto, descansar unas horas, unir los 3 kayaks, les atravesábamos unos caños flexibles de agua por unos orificios preparados al respecto y hacíamos un trimarán. Y una vez que teníamos asegurada la estabilidad, dormitar unas horas para descansar. Sabía que descansando 3-4 horas íbamos a ser desviados al oeste por la corriente y el viento, irremediablemente, pero de una manera sabida y calculada, asumida. Si ponemos otra vez el mapa, te cuento al respecto. Fíjate si podés, Eduardo. Sí, sí, sí. Quería mostrar cómo dormían, por eso. Ah, bueno, después lo vamos a ver, sí.
avísame cuando aparezca. Después de dormir unas horas, Acabamos. habríamos sido desviados, pero íbamos a saber dónde estábamos. Esa deriva que va del waypoint 1 al waypoint 2, deriva, abatimiento, todo junto. Sabíamos qué distancia podía ser por la fuerza de la corriente y la fuerza del viento. Y allí la idea era nuevamente poner al noroeste, para ir al waypoint 3, en el segundo lapso de esfuerzo para alcanzar la latitud de Grenada, y entonces, aunque estuviéramos exhaustos, aunque estuviéramos algunos desmayados sobre el kayak, íbamos a ser arrastrados hacia Grenada. Esa era la estrategia. Una locura en kayak, pero calculado tratando de apartarnos de la locura. Tuvimos el pronóstico de buen tiempo. El pronóstico decía tiempo normal, bueno. Y lamentablemente no se cumplió. Y fue dramático, esos 2 días fueron los 2 días más dramáticos de nuestras vidas. Salimos de Tobago, un amanecer nublado, podía ser un amanecer nublado, y a poco de partir nos dimos cuenta que algo andaba mal. No andaba ni un barco cerca de la costa de Tobago, ningún pescador, nadie. No escuchábamos un motor en el aire, un avión. La nubosidad creció, se cerró completamente, un día plomizo, gris. Empezó a aumentar el viento y estuvimos en medio de un mar movido con olas de 4 metros, vientos de 70, 80 kilómetros, durante 40 horas. Pasamos de sentirnos dominador de la situación, porque la teníamos calculada, a una situación inesperada. No nos hubiésemos lanzado si hubiésemos sabido de ese clima, y ya éramos presos del clima, mandaba él. Entonces nos dimos cuenta que ya habíamos sido arrastrados al oeste de tal modo que no éramos capaces a remo de regresar a Tobago, y que era imprescindible alcanzar Grenada, sí o sí, no había opción. Remamos desde ese amanecer, entre olas, viento, lluvia, rayos, dándonos alientos unos a otros, hasta las 11 de la noche. A las 11 de la noche, el GPS me decía que estaba 11 millas abajo y 10 millas al oeste del punto elegido, del punto previsto, del punto pretendido. Todo mal. No podíamos más. Juntamos las calles, dormitamos un poco, y de pronto el Vasco Uriberri, que siempre fue particularmente fuerte, me dice: yo todavía puedo remar un poco, así que armemos una parejito, los voy a remolcar a los dos con rumbo al norte para sostener la latitud y tratar de alcanzar algo de latitud. Y lo hizo durante 4 o 5 horas. Y nosotros dormitando desmayados en nuestros kayak, ateridos. Yo me recuerdo que de pronto levantaba la cabeza y en medio del temporal y los relámpagos y nubes iluminadas, lo veía a este animal remando adelante con la cabeza gacha, como un autómata. Hasta que de pronto vi que erraba las remadas y erraba, y entonces le pego el grito: ¡va! Y me grita: no puedo más. Bueno, pará. Nos juntamos los 3, unimos los kayaks para intentar descansar como algo imprescindible para poder seguir. Aunque a ustedes les parezca raro, dormitábamos, y yo duermo y ronco a pesar de esa situación. Siempre se acuerdan los otros, dicen: este tipo es loco, dicen, semejante lío que estábamos,
todos mojados con las olas encima, movidos por el temporal. Estábamos muertos, yo dormía. Al amanecer del segundo día, me despierto, tomo GPS y me fijo. Estábamos absolutamente al oeste de la posición deseada y nos faltaban 83 kilómetros para Grenada. Y ya llevábamos 24 horas en el agua y no teníamos más nada. No teníamos una pizca de energía. ¿Y qué hacemos? Remar. Rememos es fácil. Rememos o nos morimos. Rememos. Acá no hay nadie. Acá no vive nadie. Acá no pasa nadie. Remar, no podemos hacer otra cosa. Y fue toda la jornada del amanecer hasta las... Y pasaba el día y seguían las olas y seguía el viento y seguía esa porquería. Y era darle al norte, no al noroeste, al norte, sabiendo que la deriva estaba. Y cada vez nos quedaba más arriba, más al norte. Estábamos pasando por abajo de Grenada. Así de dramático. Cuando alguno bajaba la cabeza y se le caían los brazos, los otros dos lo gritaban, lo puteaban, lo arengaban, lo que hiciera falta. No puedo más, remá o te morís. Y que me perdone el INADI, pero ahí surgió aquella frase que me salió entonces. Soy bastante aguerrido en estos casos, y yo les gritaba: vamos, vieja gorda, remá o te morís, carajo. Hoy gritarle vieja gorda es mal interpretado por algunos y puedo ser criticado por ello, pero soy un tipo del campo y acá hablamos así. Y quedó acuñada la frase vamos vieja gorda, cada vez que salimos a remar me la gritan a mí ahora. Llegó un momento en que no podíamos levantar el remo, se iba la luz del día y comenzamos a ver visiones. Uno dijo: estoy tan cansado que veo pavadas. Y el otro dijo: yo también. Escuchen esta secuencia. Y otro dijo: ¿qué ves? Y el otro dijo: árboles. Y el otro dijo: sí, enorme. Y el tercero dijo: sí, desde el mar hasta el cielo. ¿Cómo se los cuento? Hubo algún experto en psiquiatría o psicología que nos dijo que tiene una explicación esto. Pero si bien fue una secuencia que cada cual le iba agregando algo, los tres veíamos lo mismo. Árboles enormes, de 4 o 5 metros de diámetro, que salían del mar hasta el cielo. Y avanzabas hacia ellos, cuando vos llegabas desaparecían y vos seguías. Y vos seguías. Y las olas estaban, ondas marinas de 4 o 5 metros, que solo rompían la cresta. Pero para un kayak es un disparate. Recordamos que sentíamos que los árboles estaban, las olas estaban, el viento estaba, teníamos noción, pero se nos mezclaba esa noción con que teníamos la sensación de estar remando en un espejo, en un silencio absoluto, y los árboles se corrían y pasábamos, se corrían y pasábamos, y lo hablábamos y nos reíamos. ¿Cómo estaremos de locos que estamos viendo tal cosa que sabíamos que no podía ser? En el límite entre... Alcanzamos a darnos cuenta que estábamos divagando o imaginando o fantaseando. Llegaba la noche del segundo día y Grenada no aparecía. Obviamente que el GPS te dice estás a tantas millas y te da un dato que te permite calcular, establecerte, situarte y te da cierta serenidad, pero no aparecía. No había más fuerza. Se hizo de noche y en el horizonte se recortaban nubes al atardecer. Y de pronto una de esas nubes parecía que tenía estrellita. Y alguien dijo: no serán luces, no serán casas, no serán cerros. Y era seguir dándole y dándole, poniendo el alma en cada remada. Y al final eran cerros y eran luces de casas.
y llegamos a Grenada en el último extremo a la izquierda, que es donde está el aeropuerto. Y a las 11 de la noche pegamos en un arrecife. Mi kayak todavía tiene los golpes. No lo uso más, lo tengo guardado, por supuesto. Pasamos el arrecife, nos encontramos en esa laguna interior y llegamos a la costa con cientos de metros de distancia uno de otro, porque nos dejamos llevar a donde fuese. Al final nos juntamos, lo encontramos a Horacio, que estaba un poco más al oeste. Estaba fuera del kayak, sentado en el agua, con el agua al pecho, abrazado al kayak, los tres llorando. Me quise parar y me caí. Me dice Horacio, ni lo intentes. Yo hace 10 minutos que quiero pararme y no tengo piernas, te decía. No he tenido un día como ese de semejante dramatismo en mi vida. Estoy absolutamente seguro que fue la determinación y un espíritu de supervivencia lo que nos hizo seguir remando cuando no había con qué. Y nos salvó también el conocimiento. El saber dónde estás, cuánto falta, en qué dirección, es extraordinariamente importante. Porque en ningún momento ocurrió que ¿dónde estamos? No lo sé, eso no pasó nunca. Si no hubiera sido terrible. Yo creo que esta travesía, que sabíamos que iba a ser la más difícil, porque obviamente desde Argentina sabíamos que era la más extensa, con un rumbo no recomendable. Sabíamos que si habíamos hecho eso, podíamos hacer cualquiera de las que seguían. Durante 2 años pensamos en cómo hacer esa travesía. La planificamos de alguna manera y terminó resultando de otra, pero la pudimos resolver porque teníamos un plan, del cual nos apartamos lo menos posible. Yo recuerdo que practicando el Mar del Plata un año antes, salíamos remando para Mar Chiquita, ida y vuelta, cosas por el estilo. Uno dijo, para Tobado o Grenada tendríamos que practicar eso de estar 2 días en el agua. ¿Y qué proponés vos? Y yo propongo que nos metamos un día en kayak, un día para adentro, dormimos un poco y al otro día salimos. Yo le digo, mirá, yo sé que cuando lo hagamos va a ser terrible. Va a ser como pegarse un martillazo en el dedo. Ya sé que va a ser doloroso, terrible. Pero no pienso practicar el martillazo en el dedo. Siempre nos acordamos de aquel diálogo. Aquí terminaba, como te digo, la etapa más difícil de la travesía. Estuvimos 5 días descansando. Estábamos muy lastimados. Mi mano derecha, aquí, a ver cómo me pongo, que se ve acá, se me veía el hueso. Lo que empezó siendo una ampolla, no le di bolilla. Se rema sin guantes, ¿no? El guante es contraproducente. Cada arruga te produce ampollas y cosas por el estilo. Y si bien teníamos las manos curtidas, empezó siendo un hinchazón, después una ampolla, terminó rompiéndose la piel, y yo no me di cuenta. Cuando desperté al otro día, me miro la mano, y les doy mi palabra, yo acá veía el hueso. Aquí. ¿Es esta foto o no? Estamos en la playa, nos tiramos en la playa a morir esa noche. Armamos las carpas, llevábamos carpas individuales, cada kayak era autosuficiente. Carpa, un mínimo de comida. Cada cual se metió y se murió en su carpa. Me desperté a media mañana, abro el cierre, saco la cabeza y por la playa venía caminando un muchacho joven, de raza negra, flaco, alto, con un pantalón corto, blanco medio raído, que parecía roto, y le juro que lo miré y dije, Viernes. ¿Se acuerdan de Robinson Crusoe? Cuando apareció Viernes acá el nativo. Bueno, Viernes me salió en el acto del alma. Rápidamente a decirle qué estábamos haciendo, quiénes éramos, que necesitábamos comunicarnos con la Guardia Costera,
y me dice, cuido una casa acá cerca, en realidad eran como 5 kilómetros, y hay teléfono. Así que allá fui, llamé a la Guardia Costera y a la hora cayeron 2 móviles, un camión, una camioneta de la Guardia Costera, que sabían de que estábamos por llegar en estos días, pero no tenían precisión de cuánto. Allí estuvimos 5 días curándonos y reponiéndonos antes de seguir. Pero para que no sea esto un monólogo, yo los invito a que interrumpan y pregunten, porque yo temo repetir lo que tantas veces digo y pasar por alto cosas que pueden interesar. Así que si alguno tiene algo, aprovechen ahora. Pasa que estamos en apnea, Alfredo. Nos sacaste el aire como para poder opinar. Seguí nomás, por Dios. ¿Qué va a hacer, Carlos? Una Sí, pregunta técnica. dale. ¿Qué comían? ¿Qué Mirá, tomaban? ¿Cómo iban al baño? bueno, Son cosas de la no, está bien, naturaleza. está bien, está bien. Buena pregunta. Ahí se hace pis en una botella cortada y se tira afuera. Tomábamos agua. Cada kayak llevaba 12 litros de agua, de los cuales 3 litros iban en el cockpit, entre las piernas. El resto iba, los kayaks tienen, vamos a aprovechar que tenemos este kayak acá, tiene una bodega en proa y una bodega en popa. Tiene una boca, un tambucho en proa, otro en popa. Nosotros poníamos en popa la carpa, la bolsa de dormir, la ropa, los papeles. Vos dirás papeles, sí, llevamos muchos papeles, íbamos a estar en un montón de países, hacían falta los papeles. Elementos de fotografía. Y en proa se lleva comida para 3 días, comidas liofilizadas, deshidratadas, frutas, leche condensada, chocolatadas, cereales, chocolates, todo eso en proa. Y entre las piernas, 3 litros de agua. Yo escucho decir que hay que tomar 3 litros de agua acá y que en el mar hay que tomar 5. Nunca lo logré. Acá tomo algún vaso por día y en el mar tomo medio litro. No llego al litro de agua por día. No digo que esté bien, pero es lo que me pasa. Siempre me sobra el agua. Así tengo la piel, ¿no? Mucho más vieja que el resto de los órganos. Eso en cuanto a comida. Les conté cómo hacíamos uno. Para hacer 2 había que tirarse al agua. Había que juntar los kayaks y meterse al agua. No había más remedio. La pregunta era, ¿comida, baño? No me acuerdo si algo más. No, era eso. Comida, baño Era eso. Bueno, y bebida, ¿no? Obvio. agua. Sí, podría ser. Después las cartas náuticas platificadas, una carta de cada travesía, fueron 23 travesías. Iba sobre la cubierta, ahí está abajo de la botella de agua en la foto. ¿Ven la botella que tengo acá sobre el cockpit? Sobre la cubierta. Abajo de la botella está la carta plastificada, muy estudiada. Durante meses estudiada esa travesía. Y lo que hicimos cuando fuimos fue ejecutar cada plan. Eso fue lo que hicimos. Y cuando la cosa se sale de lo planificado, claro que va a cambiar, pero te encuentra preparado para el cambio. Aunque te salgas del plan, estás preparado para las eventualidades. De ninguna manera imprevistos, porque en una expedición no hay imprevistos. Pensaste en todo. Pensaste en tiburones, en olas, en tumbos, en tormentas, en quedarte solo, en estar enfermo. Pensaste en todo si sos un explorador, un expedicionario. Entonces hablemos de eventualidades, no de imprevistos. Perdón, Alfredo, ¿le Esa puedo foto- hacer una pregunta? Dale.
Los kayak fueron un diseño especial para la expedición. ¿Qué origen era y qué facilidades o, digamos, características para la maniobra que tenían, el trayecto que tenían que hacer ustedes? Mirá, los kayaks son estándar, son fabricados aquí. Hay 5 o 6 muy buenas fábricas de kayak en el país. Esta es una de ellas. Es el mismo kayak que compra cualquiera acá en Argentina, simplemente como amigo del fabricante le expliqué lo que íbamos a hacer. Solamente le pedí que al hacerlo tuvieran especial cuidado en reforzar los puntos que considerase necesario. Y no hubo otro cambio, solamente se le puso un caño pasante transversal arriba de las piernas y un sobre la cubierta a 20 centímetros de la espalda del tripulante. Esos caños eran para pasar. Esos caños flexibles de agua color verde que llevábamos, 2 de esos, que unían los 3 kayaks, del lado externo le atábamos un tiro de goma y con eso fabricábamos rápidamente un trimarán. Después son kayaks absolutamente normales. Nunca hablo de marcas, pero cuando me vean remar, el que uso hoy es un gemelo de aquel. Aquel está guardado, lavado, encerado y guardado junto con el del Vasco. Los tenemos acá en el Náutico Dolores esperando el Museo de la Exploración. Y lo que hicimos fue comprarnos otros idénticos. Porque seguimos creyendo que es el único kayak al que le confió la vida. Hay muchos kayaks buenos, pero a este le confió la vida. El kayak tiene 5,10 metros de eslora, 60 centímetros de manga, 33 de puntal, por llamarle de algún modo a la altura que tengo entre la cubierta y el fondo. Una pedalera con 2 cables con los cuales mueves el timón y se acabó. En nuestro caso, tiene una calota encubierta, ya hecha de fábrica, donde entra justito un compás apropiado, grandecito, visible, imprescindible, y nada más. Y nada más. Pesa 25 kilos y permite una carga de otro tanto, otros 25 kilos aproximadamente, que es lo que llevaba cada uno. Su velocidad de crucero de un hombre pleno es de unos 3 nudos, 5 kilómetros por hora. Pero depende del hombre. No puede fallar el motor. No te podés quedar sin nafta. No hay viento que te ayude. En una travesía como esta, que atraviesa el viento y la corriente. Muchas cosas las pensamos y las hicimos bien, otras las hicimos muy mal, por falta de conciencia al respecto. ¿Ven la foto que está en imagen? Que estoy con un sombrerito azul. ¿La ven? Sí, por supuesto. Con un pañuelo en la cabeza. Sí. El pañuelo ese era un pañuelo de mi madre. Mi madre ya había fallecido. Pero en ese entonces yo todavía llevaba a la montaña o al mar, llevaba el pañuelo de mi vieja. Y ahí estaba mi vieja cruzando el mar conmigo. Esto porque voy bajando en la descripción. El gorro, el pañuelo y el chaleco. Los chalecos salvavidas viajaron sobre la cubierta tomados con un yocor. Hoy veo a un tipo que navegue conmigo, que no se pone el chaleco y lo mato. Cruzamos el mar sin ponernos los chalecos. Lo cuento como una perdida, no como una ganada o como una viveza. Nos pareció natural. Y estaba mal. Pero bueno, errores que se cometen, no digo que de los cuales se aprende, porque no pasó nada que nos hiciera aprender en ese momento.
Y justamente Fíjense, fíjate que una de las preguntas era cómo se cuidaban del sol. Ahí en esa foto se ve que te ponías un poquito de crema, aunque sea. sí, ya para entonces, sí, yo nunca fui de usar cremas, por ejemplo, en otras expediciones nunca llevé nada, soy un gaucho animal de acá del campo, pero ya para entonces llevábamos algunas cremas pantallas, pero sobre todo para la cara y los hombros, nada más. Después, no soy de cuidarme demasiado. Me molesta encremarme, me molesta. Pero la temperatura en general fue agradable. Imagínense que estamos hablando de una zona tropical. La temperatura fue agradable, tanto de día como de noche. De noche, acá ven en esta foto, era ponerse un rompeviento y nada más. Y en la misma posición, tirarse para adelante o tirarse para atrás y dormirse. Esta es una foto que yo saco, el que está durmiendo a la izquierda, el de Violeta, ese es Horacio. Perdón. No está el problema, era un mensaje de mi hija. Dale. Y perdón, ¿la temperatura del mar, templada, fría? No, agradable, fresca, pero bien. No era un problema. No era un problema. Por ejemplo, fíjense ustedes que para dormir estamos mojados, claro, nos mojamos durante todo el día. Aquí es de noche y no se ve nada, pero si miran entre medio de los dos kayaks, se ve en el agua por ahí algunas chispitas, porque el agua está en movimiento, te estás mojando durante toda la noche, pero realmente dormís igual. Dormís igual. Ahí pueden ver, fíjense el de la derecha, que es mi kayak, sobre el cockpit, ¿ven el compás del cual les hablaba? No es que tenga luz, es la luz del flash la que rebota, pero se veía, se ve el GPS, se ve el handy dentro de la bolsa de nylon, con su colita de chancho, con su antenita. No había mucho más. El remo, ese era mi remo, es un remo de carbono y grafito, muy liviano. Piensen que los remos de fibra de vidrio y aluminio pesan 1,1 kg, 1,2 kg. Tomen una botella de gaseosa de 1 litro, levanten el brazo extendido y sostengan la botella 40 horas. No van a poder tenerlo ni 15 minutos. Entonces, cuando uno tiene el remo tomado, está levantando ese kilo. Además de remar, tiene en el aire 1 kilo. Es fundamental el poco peso del remo y en el caso del mío estaba en los 550 gramos. A mí no me sobra físico, yo peso 63 kilos. Pero éramos 3 pibes en ese entonces. Teníamos 50, 52 y 54 años. Nos salvaba la juventud. Pero bueno, nos quedamos acá en la noche. Adelante con alguna pregunta y les cuento, voy a pasar islas más rápido. Escuchame, Lobo pregunta, ¿me escuchás? No. ¿Me escuchás? Sí. ¿En qué mes hicieron la expedición? Pregunta Lobo Genel. Abril y mayo. Desde el 1 de abril al 30 de mayo. O 31, no me acuerdo. Fueron 61 días. 61 días, hicimos 1.600 kilómetros. Cerramos el De los Caribe. 60, ¿cuántos remaron? Y si fueron 23 travesías y tuvimos 2 de 2 días, hemos remado 25, 26 días. Me van a joder, después tomó una lancha. Este tipo de onda es normal. Ya esta foto está desde mucho más adelante, ya estamos entre las vírgenes acá. Ustedes las conocen, muchos de ustedes. Muchas de ellas están a la vista una de otra. Pero la onda esta, la onda alta, no es ningún inconveniente para el kayak. Es sumamente agradable. Tuvimos un inconveniente que cuando salimos de Grenada, nos fuimos a Carriacú. Ahí cometimos un error.
discutimos el rumbo. Y en el agua nos separamos. Y nos avergüenza que haya pasado. Cuando quisimos acordar con onda grande así, no nos veíamos. Y comenzamos a llamarnos por radio y no nos escuchábamos. Los handy en el kayak tienen poquitísimo alcance. Están muy a ras del agua. Y al final nos encontramos los tres en Carriacú. Habíamos llegado avergonzados de habernos separado cuando la pauta establecida era que no nos íbamos a separar por nada, por razones de seguridad. Durante 6 horas remé solo, puteándome, insultando a Dios y a la vida. Esto no puede ser lo que nos está pasando. Cuando nos encontramos, hablamos esto directamente a fondo, nos dijimos todo y quedó claro que nunca más nos iba a pasar. Salimos 2 noches después de Carriacú hacia Mustic. Era un tirón largo y por algún motivo no rendía el régimen de remo, no avanzábamos. Y después de horas viendo un morro que estaba a la derecha, muy lejos, nos dimos cuenta que habíamos hecho nada, una sexta parte del recorrido, y que se estaba yendo el día, que no íbamos a llegar, y no lo esperábamos así a ese trayecto. Ustedes saben que el Atlántico viene con algunos miles de metros de profundidad, y al llegar a las Antillas, el fondo está a 400, 600, 700. Las Antillas es una cadena montañosa que afloran los picos, pero los vados entre montaña y montaña son los pasos entre isla y isla, están a algunos centenares de metros. Y las corrientes que entran desde el Atlántico se aceleran allí, se estrecha el paso. Y nosotros no estábamos llegando. Entonces nos mirábamos con los ojos grandes como diciendo, esto no estaba previsto, esto va mal, ¿qué hacemos? Y les digo, tengo ubicada una isla que está a babor. La tenemos por el través. Está a unos 8 kilómetros. Muy chiquita, la vamos a ver llegando. Pero hacia allí va el viento y la corriente. Esto no va, vamos, vayamos a Canoán. Viramos 90 grados y salió el sol para nosotros. Era todo fácil, nos llevaba el viento, la corriente. Barrenábamos sola. No hacíamos fuerza. Y Canoán, esa pequeña isla, tiene un arrecife que la bordea absolutamente por el este. Y en el extremo norte se abre el arrecife, hay una entradita entre la isla, un morro alto, y la punta del arrecife hay una entrada desde el norte. Había que entrar por ahí. Entrar por el arrecife, en la costa de Barlovento de la isla, en kayak, es medio suicida. El kayak lo va a romper y vos te vas a golpear. Buscamos el punto de arriba. La entrada estaba, yo creo, en las cartas náuticas a muerte. Las estudio muchísimo. Me estudio los derroteros y voy a los lugares y tengo en la cabeza lo que voy a navegar. Y él así, Horacio que iba adelante entró rápidamente, allí la corriente entra y se acelera por ese canal, y la ola corre en la dirección del canal. Entro yo, pego en el arrecife, porque algo hay, monto una ola y recorrí 150 metros en 10 segundos. Fue una cosa de loco. Iba en un grito, en un zapucay, pasé al lado de Horacio, que se había desviado, había logrado una zona de calma y nomás. Nos reímos, porque tuvo vértigo y estuvo fuera de lo previsto, pero manejable. Nos damos vuelta, el vasco venía atrás, y de pronto el vasco desapareció. En el arrecife vimos la proa en el aire, el bote dado vuelta, el vasco no estaba, apareció el vasco, lo veíamos a centenares de metros, el vasco flotando, y era un naufragio, flotaba todo.
Digo, vamos para allá. Nos vamos hacia el arrecife de nuevo, que no nos hacía gracia. Y el Vasco estaba tomado del kayak con una mano. Y yo le grito, ¿qué te pasa? Y dice, me lastimé el hombro. Dice, no puedo subir. Me acerco y le digo, tomate de mi kayak. Entonces el Vasco con una mano se tomaba de su kayak, de la proa, y el otro del timón del mío. No, perdón, de la proa del mío, porque yo lo sacaba remando en contra, remando marcha atrás, y cuando lo estiraba así, él gritaba de dolor. No podía solo, vino Horacio, entre los dos lo arrastramos, y al llegar a la playa le sacamos la remera y tenía totalmente fuera el hombro derecho. El hueso, en vez de entrar aquí, entraba 10 centímetros más abajo. Y aquí tenía una depresión, el izquierdo, perdón. Comenzamos a buscar ayuda, no había mucho en la isla, se veía brillar unos techos al sur. Entonces Horacio se fue remando por esa lagunita interior y me llama y me dice, vení que hay gente. Pedimos ayuda, nos trasladaron a un hotel donde una española gerente se apiadó de nosotros y dijo, no tengo médico, tengo una masajista brasilera, y la masajista a ponerle el hombro. Ni ella sabía ni nosotros. Y al ponerle el hombro le rompimos la cápsula articular. Y el Vasco en crudo, en pelo, ningún tipo de calmante ni anestesia, le revolvíamos el brazo a ver si se lo hacíamos entrar. ¿No? Salió bien, nos vamos a armar las carpas en la punta de la playa y el Vasco se puso a usar el brazo, se le salió de nuevo. Entonces le digo, no, ya aprendí, tirate acá. Y otra vez le revolvió el brazo y le puse el brazo. Después de unos días el Vasco no mejoraba de dolor ni cosa por el estilo, y nosotros no decíamos nada, acá en Argentina, por teléfono, no decíamos nada para no preocupar a la familia, que no podían hacer nada. El Vasco precisaba un médico. Había que seguir hasta San Vincent para que lo viera un médico. Y nos dicen, hay un carguero que pasa por aquí, que va a San Vincent dentro de 2 días. El Vasco podría irse con su kayak para allá para que el médico lo vea. Y decidimos que Horacio y yo seguíamos solos remando. Y el Vasco se iba en un carguero a San Vincent, donde nos encontraríamos 2 o 3 días después. Y a partir de entonces remamos 2 tipos solos durante un mes. Llegamos a Mustic, de Mustic llegamos a San Vincent, 2 días, 3. Nos encontramos con el Vasco y me dice, tengo malas noticias, ¿qué pasa? Me vio el médico, un traumatólogo, me hizo una placa, tengo rota la cápsula articular, no puedo remar más en mi vida. Y nos queríamos morir, nos queríamos volver. La idea era 3 amigos, 3 hermanos que hacíamos esto juntos. Y volvíamos de la consulta con este médico desolados, ve un teléfono público colgado y decido llamar a mi hermano médico de acá. Lo llamo y le digo, Federico, pasa tal cosa. El Vasco tuvo un accidente así, tiene el brazo así, el médico, el traumatólogo cubano que vio acá dice tal cosa, pero yo quiero otra versión. Comunicame con Juan Roncoroni, que es un íntimo amigo nuestro, con el cual nos crecimos juntos, subimos juntos de la Concagua, un traumatólogo notable. No lo escucho. ¿No me escucha? ¿Y ahora? ¿Hola? Sí, te escuchamos bien, Alfredo. Bueno. De paso puse el mapa para que nos cuentes bien por dónde andabas. Todo esto. Bárbaro. Estamos en Canoán, fue el accidente. Con Horacio remamos a Mustic, de Mustic a San Vincent. Nos encontramos con el Vasco y ahí estamos. Lo llamo a Juan Roncoroni y le digo, Juan, estamos en tal situación, en tal lugar, el Vasco le pasó esto, esto y esto, nos han dicho esto, ¿qué opinás? Y Juan Roncoroni me dice, mirá, toda luxación se cura con un cabrestillo especial en 25 o 30 días, pero además me dice, es el Vasco.
todo el que lo conoce al Vasco sabe que es un animal, que si todos se curan en 30 días, él se va a curar en 15. Y aunque no se cure, va a remar igual. Quiero decir, el que lo conoce al Vasco sabe que no es Doña Rosa. Así que corté el teléfono y le digo, esta es la versión que tengo. Quédate en San Vincent reponiéndote. Ya van 10 días. Faltarían, con el brazo inmovilizado, faltarían 20. Seguimos solos con Horacio. A donde lleguemos nos reportamos a vos. Él quedaba en la casa de una amiga cubana que le dio alojamiento en San Vincent. Y llegábamos a cada isla y buscábamos los techos una antena de radioaficionados. Les recuerdo que no había internet. Por lo menos no a nuestro alcance. Veíamos una antena radioaficionado, golpeábamos, hola, soy argentino, soy radioaficionado, necesito hablar con Argentina, tenemos tal problema. Y siempre son solícitos, son solidarios. Y nos comunicábamos entonces con el Vasco, estamos en tal isla. Y estamos en tal otra, y estamos en tal otra, y seguimos avanzando con infinitas experiencias. Ballenas, tiburones, buceos. Íbamos cumpliendo salto a salto. Salimos de San Vincent y al llegar a Santa Lucía llegamos a un pueblito de pescadores que había un foco, un foquito, una lámpara en la costa, una aldea. Llegamos a las 11 de la noche, habíamos remado, no sé, 16, 18 horas. Y había un grupo de jóvenes drogados, molestos, pesados, se venían, nos empujaban, revisaban, venía mal la cosa y aparece un móvil policial. Se acerca, le explicamos en inglés lo que pasaba, me dice que teníamos que acompañarlo al destacamento y llevar esas cositas, los botes. ¿Y dónde está el destacamento? Aquí nomás, a 5 kilómetros, pero pesan 50 kilos, no puedo llevar. Que sí, que no, la cosa se ponía mal. Y aparece un vecino de por ahí y me dice, ¿quiere un teléfono? Lo mandó un ángel. Tomo el teléfono y ¿a quién podía llamar? Lo llamé al Vasco a la isla anterior, a la casa de la cubana. Y rápidamente le... A ver, yo no sé si tenemos preparado. Perdón, no escuché. No tengas problema. Hay gente que no tiene el micrófono abierto y hablan entre ellos. Ah, bueno. Lo llamo al Vasco y en español rápidamente, mientras el policía me apuraba para que lo acompañe al destacamento, en español le digo, Vasco, estamos demorados, llegamos, estamos bien, estamos demorados, estoy con un policía que nos quiere arrestar, sos el embajador argentino en Santa Lucía, te doy con él. Le digo, y el Vasco habla inglés, le di con este buen hombre, que era un policía de pueblo, y el Vasco no sé qué le dijo, qué no le dijo. El tipo se puso serio, entró a hablar más respetuosamente, y cuando corta me dice, esperen acá. Vengo, me voy a comunicar con la Guardia Costera y vuelvo. Se va al destacamento, llamó, vuelve como a la hora y nos dice, salió una embarcación de la Guardia Costera, que estaba al norte de la isla, por Sotavento, va a tardar 1 hora en llegar, se va a parar frente a ustedes a 200 metros de la costa, va a hacer señas de luces rojas, tomen los kayaks, vayan hasta la embarcación que los lleva a la capital. Y estuvimos 1 hora y pico esperando, maltratados por este grupo de, vamos a llamarle borrachos, agotados físicamente, me caía sobre mí mismo, ¿no? Hasta que de pronto unas luces en el mar, y había que subirse al kayak de nuevo, y pasarle esa rompiente chiquita, pero había que pasarla nuevamente y meterse para subir un barco de no sé quién, que me lleva no sé dónde. Nos dio mucho miedo, pero no podíamos seguir en manos de esta gente. Nos metimos a los kayaks,
Nos metemos y era un extraordinario semirrígido, cabinado con 2 motores de 200 caballos, con 2 oficiales respetuosos y amables de la Guardia Costera, que nos llevaron durmiendo, lloviznaba, mojados, tirados en cubierta. Llegamos a la capital y nos dieron un cuarto en el destacamento de la Guardia Costera. Esa fue la primera travesía solos, sin el Vasco, la segunda. Y luego de Santa Lucía, Martinica, donde llegando nos sobrevolaba un avión que giraba arriba nuestro, y al llegar había una fiesta armada por el secretario de Cultura de Martinica en honor a la expedición, y timbales en la costa, y platos de fruta, y estuvimos 2 días sintiéndonos mimados y curados, reconfortados. Y ya nos mostraban periódicos de la zona que hablaban de la expedición. Más o menos lo mismo en Dominica, Acelero, mucho más en Guadalupe, donde había gente que expresamente nos estaba esperando, porque ya los radioaficionados también informaban a los de adelante. Y ya íbamos enhebrando islas con esa rutina de descansar hasta mediodía, dormir hasta mediodía, armarnos a la tarde, navegar al otro día. Llegamos a Montserrat por el sur, y al sur está el Soufrière, el volcán, que había estado en actividad y había tapado la capital. La capital, que estaba al pie del volcán, se había mudado al norte de la isla y habían armado la ciudad con containers. Lo sabíamos. Pero no llegábamos nosotros, y el aire todavía olía ácido, y usábamos un pañuelo mojado aquí mientras bordeábamos la isla por Sotavento, pero teníamos que parar, estábamos muy cansados. Paramos y acampamos en una playa preciosa. Estuvimos dentro de casas abandonadas con la ceniza con 1 metro de altura, con los cubiertos sobre la mesa. Al otro día nos fuimos hasta la capital, donde ahí nos salvó el Rotary, que teníamos que ir subiendo unas piedras que parecían volcánicas hasta el container donde estaba la oficina del señor. Y el señor nos decía que nosotros no podíamos estar sin cubrirnos el torso, que fuéramos a buscar la remera y volviéramos. Ya arrancó todo mal. Y estábamos cuando de pronto aparece un señor que habló con ellos. Era el presidente del Rotary de allá, que se hacía responsable por nosotros y simplificó la cosa. Buena recepción en Nevis, en St. Kitts, en Statius. De Statius a San Martín, una calma absoluta, un mar que era un espejo, tiburones muy grandes, dormitando, girando su vientre al sol. Fue muy largo ese día. Y venía, después de San Martín, la otra travesía muy larga. 126 kilómetros de San Martín a Virgen Gorda. A las vírgenes las conocía de antes, desde el 80, que de vez en cuando he navegado en el Caribe. Sabía que una vez en las vírgenes era el paraíso, o el Caribe que todos nos imaginamos, turístico y urbanizado y con servicios, pero todavía no pasaba. Era muy largo el tirón, de modo que decidimos, la estrategia fue, no vamos directo a Virgen Gorda. Vamos a tratar de encontrar Dog Island, una pequeña islita de 3 kilómetros por 2, desierta completamente, un poquito a la derecha de la ruta directa, pero fíjense que ya nuestra derrota doblaba hacia la izquierda y teníamos más a favor corriente y viento. La foto, Eduardo, la foto en que estoy con el kayak en la lluvia, el kayak de perfil, el kayak rojo. Esta foto es entre San Martín y Dog Island. Caían rayos por todos lados. Y yo digo, tengo en la mano una pala de grafito y carbono, tengo una antena en la mano.
Entonces le gritaba a Horacio, tengo que tirar el remo al diablo. Tengo una antena en la mano. Y si tiraba el remo, ¿qué? Fíjese que aún en esa situación, el chaleco salvavidas amarillo está con un yocor puesto atrás. Un disparate. Pero la realidad es que estamos muy en cuero, de manera muy natural, muy integrados al ambiente. Yo disfrutaba eso, me sentía parte del mar. Y al cabo de 6 horas y algo, dimos con Dog Island, que la vimos 1 hora antes de llegar, una pequeña isla baja, ni vegetación, nada, no hay nada, ni un pájaro. Sacamos los botes bajo la lluvia y Horacio dice, tratá de hacer fuego, había como una especie de tamariscos ahí, tratá de hacer fuego, que voy a ver si cazo algo. Horacio fue campeón argentino de caza submarina y el Vasco también. Conseguí hacer un fuego al reparo del tamarisco para protegerme del viento, no de la lluvia, o sea, bajo la lluvia, y aparece Horacio con 2 langostitas así. Saben que de la langosta vamos a comer la colita, que era así. Cada colita era como 2 dedos. Y Horacio dice, las voy a hacer a la manteca. En San Martín se había afanado 2 pancitos de manteca del desayuno que nos dieron de despedida a la gente de la Marina. Se había afanado 2 bloquecitos de manteca. Entonces, mantequita en el sartén, haciendo las colitas. Dice, capitán, me dice, va a comer hoy langostas a la manteca. Entonces, cuando él dice, ya está la tuya, que era una cosita así, y le digo, ¿y sabe con qué? Con un vino blanco chardonnay. Yo me había robado anoche una botellita así, de la cena que nos habían dado, me robé una botellita así de vino que me quedaba un poquito así. Y le digo, ¿sabe qué? Con vino blanco chardonnay, abajo de la lluvia, mugrientos, transpirados, agotados, ampollados. Y me dice, capitán, del Pico no. Y abrió su kayak. Y voy a decir algo que me puede mandar preso, si está Julio Miller escuchando, el que era embajador en Trinidad. Abrió su kayak y sacó una copa flauta en la cual habíamos tomado el champán en la recepción del embajador argentino en Trinidad. Este hijo, una gran siete, se había afanado una copa. Y la tenía en el kayak. Me dice, del Pico no, capitán, y me da la copa. Si Julio está escuchando, es probable porque le participé de esto, se va a enterar de lo que pasó. Después de esa noche, había que remar 100 kilómetros a Virgin Gorda. Pero veníamos agotados. Mejoraba el viento y la corriente, pero nosotros no. Le digo, no podemos salir al amanecer. Si salimos al amanecer es probable que lleguemos antes que termine la noche. Vamos a remar todo el día, vamos a remar la noche y posiblemente lleguemos a una costa de barlovento, con arrecifes en algunas partes, con rocas por todos lados. No es para llegar de noche. Vamos a salir a mediodía. Nos aseguramos que llegado, ya ha comenzado el segundo día. Y fue una travesía en la cual la corriente y el viento fueron fundamentales porque nosotros no rendíamos. Remamos hasta que se hizo de noche, como a las 9, 10 de la noche le digo, vamos a dormir algo, juntamos los kayaks, duermo y ronco, y ellos rezongan porque ronco, y de pronto me despierta y me dice, despertate que viene un barco. Miramos y efectivamente, verde y roja a la vista. Bueno, vamos a estar atentos porque no nos van a ver, nos van a tirar al diablo. Verde y roja a la vista. De pronto, roja. De pronto, verde. Le digo, mira, este es un velero, están durmiendo. Estos vienen haciendo guiñadas para este lado, no hay nadie al timón, no se van a enterar de nosotros. Nos tuvimos que quedar despiertos, pero agotados, muertos, cansados. Y en definitiva, ese barco pasó a un centenar de metros, ni se enteró, ni lo llamamos, ni teníamos necesidad de llamarlo por radio. Dormitamos 2 horas y antes que amaneciera, bueno, vamos a remar. Yo estoy cansado de estar sin hacer nada, vamos. Remamos no
2 horas, 1 hora, y no podíamos dar una remada, se nos caía la cabeza, se nos caían los ojos, errábamos la remada. Digo, vamos a descansar un poco, estamos muertos. Juntamos los callos de nuevo, dormitamos hasta las 9 de la mañana. Sacamos el caño, seguimos remando, remamos 15 minutos. No podíamos. Otra vez, ¿qué hacemos? Mirá, si remar no podemos. Si nos quedamos separados, nos damos vuelta. Vamos a juntarlos de nuevo. Dormitamos un rato más. 3 veces tuvimos que hacer lo mismo. No podíamos avanzar. En un momento, ya avanzada la mañana, durmiendo en esta posición, me despierto y veo que de este lado, lo miro así, Horacio estaba girado el cuerpo, sacando una foto hacia mí. Estaba un poco más adelante que yo, mirando para atrás con la cámara. Y lo miro como diciendo, ¿qué pasa? Y de pronto me doy cuenta, se me había parado una gaviota en este hombro. Tal era el aspecto de muerto que teníamos, que una gaviota carroñera se me paró en el hombro. Le digo, pero pará, que me falta un poco. Le digo, nos reíamos con el dicho. Y en esa condición pésima física, estuvimos todo el día avanzando y llegamos ya entrando la noche. La última claridad, media hora después de la puesta de sol, entramos a Virgin Gorda. Fue la última travesía importante. Después de eso, no sabíamos nada del Vasco hace 20 días. Habíamos perdido contacto, eso que íbamos llamando isla por isla, ya hacía 3, 4 islas que no contestaba a la casa del Vasco. ¿Y qué pasa con el Vasco? ¿Se volvió a Argentina? ¿Está sano? ¿Está viniendo? No sabíamos. De allí nos fuimos a Tortola. Íbamos remando rumbo a Tortola. Una onda importante, alta. Te pido, Eduardo, la foto. Hay una onda marina. Esta. ¿Se dan cuenta que esa persona viene hacia nosotros? Claro. Ese kayak que se ve. Íbamos remando y preguntándonos, hacía 1 semana y media que nos preguntábamos qué es de la vida del Vasco. ¿Vive, no vive? ¿Dónde está? Ese es el Vasco. Y de pronto remando ya, que es una rutina. Horacio dice, allá adelante hay un remo. Un remo. Es un kayak, dice. Un remo arriba, otro remo arriba, otro remo arriba. Es un kayak. Y nos miramos. Y amarillo, el Vasco. Y empezamos a remar desaforadamente, llorando los dos. Y nos encontramos, no voy a decir en el medio del mar, porque se ve la isla atrás, pero en el mar, después de 20 días, el Vasco había llegado en el barco, se sentía bien y salió a probar el hombro. Remaba bajo, sin levantar el brazo, remaba bajo para que no se le salga. Nos encontramos, cruzamos los 3 kayaks, así nos abrazamos llorando en el mar los 3, que no se imaginan lo que fue. Habíamos estado juntos en la cumbre del Kilimanjaro, en la Atlantis, en tantas cosas, y el Vasco estaba en el agua y estaba remando. Volvimos a Tortola, de ahí Saint John, Saint Thomas, Culebra, y de Culebra el salto a Puerto Rico. Primero a Fajardo, si pones el mapa, Eduardo, te lo muestro. Tortola, Culebra. Dove Island, Virgin Gorda, Tortola, Culebra. De Culebra no fuimos directo a San Juan, sino que fuimos al extremo noreste, donde está Fajardo. Ya allí vino por tierra gente del Comité Olímpico de Puerto Rico y deportistas de la Federación Puertorriqueña de Canotaje, olímpicos. Y lo habíamos hecho. Al día siguiente salimos de Fajardo rumbo al fuerte de San Francisco, del Morro, que yo conocía de otros viajes turísticos y que era la imagen que tenía acá, la imagen que quería llegar remando a San Francisco del Morro. Y tenemos la imagen del Vasco, buscala, Eduardo. Ya el Vasco estaba con nosotros.
¿Esta? Seguí. Esa. El castillo de San Francisco del Morro, que controla la entrada a la bahía. El Vasco con el hombro en su lugar. Fíjense que tenían, en la banda tenemos las banderas de los países, de los 12 países, porque íbamos a tocar 20 y pico de islas de 12 países, y es lo que ocurrió. Estábamos allí, había una fiesta del canotaje puertorriqueño, que no sé si la armaron para nosotros o coincidió, pero la llegada fue dentro de la bahía, en el lugar de la fiesta, con carteles de bienvenida, etc. Y el Comité Olímpico haciéndose cargo de la recepción. No hay embajada argentina, o no había, en Puerto Rico. Estábamos juntos, estábamos los tres, estábamos vivos, habíamos cruzado el mar en kayak, habíamos logrado enhebrar todas las islas que dijimos. La única diferencia fue que no hicimos directo de Carriacú a Mustic, sino que hicimos Canaguán-Mustic. Salvo eso, fue el plan elaborado durante años. Y nosotros sentimos que fue, desde el punto de vista deportivo, lo más fuerte y bonito que hemos hecho. Atlantis opaca a sus hermanas. Atlantis es luminosa, exótica, carismática y opaca a sus hermanas. Pero Atlantis tiene 29 hermanas, otras 29 expediciones. Y algunas como estas son, para los ojos de nuestro corazón, son expediciones entrañables, entrañables. La sabemos más difícil que Atlantis. Yo sé que si pongo 10 balsas llegan 8 a Venezuela. No sé si es posible cruzar el mar de las Antillas en kayak. Les juro que estoy hablando en serio. No sé si es posible. Solo nosotros sabemos cuántas veces estuvimos al límite. Por eso digo que si viene un sobrino y me dice, tío, quisiera repetir un Atlantis, me pongo a trabajar con él para que lo haga. Pero si viene un sobrino, y esto que voy a decir, hay varios de ustedes que me han escuchado decirlo, Carlos entre otros. Si viene y me dice, tío, quisiera repetir tu viaje al mar de las Antillas, exploto a llorar y le pido por favor que no lo haga. Siento que no se puede hacer. Por eso es que damos gracias al cielo. Y en lo personal a mis dos compañeros de sueños y de organización y de realización de estas cosas, porque han pasado los años, 22 años, 22 años. Yo te puedo asegurar que yo me encuentro con ellos. Me encuentro, por ejemplo, con Horacio, que es un tipo tan emotivo como yo. Somos todos llorones y emotivos, somos. Y con Horacio vivo en Mar del Plata, nos vemos 2, 3, 5 veces por año, en forma esporádica, no regular. Nos hablamos todas las semanas, todos, los de todas las expediciones. Y nos encontramos con Horacio, nos vamos a abrazar, nos paramos a 1 metro o 2. Estamos locos, ¿no? Sí. Eso es lo que sentimos. Fue un disparate lo que hicieron. Pero gracias a Dios ya está hecho. Tenía razón Colón. Se podía cruzar a remo desde el Golfo de Paria hasta Puerto Rico. Muy bueno, excelente. Nos hace ¿Qué va a emocionar a hacer? todos. Estamos todos que se nos pianta un lagrimón. Vamos. Yo les agradezco a todos los que están ahí. Con muchos me conozco personalmente. Con Héctor, con Carlos, con otros me conozco personalmente, Lobo. Les pido disculpas que no contribuí en la promoción de esta charla. Omití hacerlo, olvidé hacerlo. Ya sé, entiendo que no era mi función difundirla, pero no está mal hacerlo. La otra vez lo hicimos y sirvió. Y esta vez, con la situación que se vive, como todos ustedes, he tenido situaciones de gente cercana, situaciones muy desgraciadas, varias, y he tenido el alma en otro lado. Entonces,
ando corriendo y distraído con respecto a estas cosas. Así que no pude contribuir en la promoción, pero al menos estamos los que estamos. Y me da mucho gusto compartirlo con ustedes. Los respeto, los quiero. Yo siento un honor que ustedes presten atención o le den algún valor a estas cosas que hacen. Me hacen sentir muy bien. Creo, Alfredo, que nos dejaste sin alternativa de más navegaciones épicas. Vamos a ver si no encontramos a alguien que fue de Hawái hasta la costa en kayak o en sailsurf. No podemos. Hay cosas extraordinarias hechas. Hay que encontrarlo. Hay cosas extraordinarias. Mirá, Bueno, desde que subimos. nos corre el reloj también. Nos corre el reloj, así que nos queda que agradecerte a vos, Alfredo, especialmente. Como siempre, agradecemos a los miembros de la comisión que ayudan, trabajan para que todas estas cosas salgan. Agradecerle a las chicas de la asociación que siempre están presentes y nos acompañan. También, y llega el momento del brindis final que nos hacemos siempre. Agarramos. Vos seguí anunciándolo, que yo me voy a organizar para el brindis, pará. Dale, vaya. Bueno, Ya voy por el cuarto brindis. por los amigos que ya no están, y los amigos que están y hoy no vinieron, esos los ponemos en la lista, pero igual brindamos por ellos. Brindamos por la Fragata Libertad, que ya les conté, anda por Galápagos, navegando y va a dar una vuelta a Galápagos y después va para Lima. Nuestro querido país que está muy sacudido estos días con las novedades y las cosas que están pasando. Y por la aventura personal de todos nosotros, que nos permita seguir juntándonos y celebrando estas cosas. Salud, señores. Salud para ustedes. Salud para todos. Salud. Buenas noches. noches, Alfredo. Chicos y chicas. Salud Saludos para para todos. todos.